Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el segundo tema. Vamos a hablar de un poco de lo que es los vectores. Habíamos hablado un poquito de lo que es una magnitud escalar, una magnitud vectorial. Las magnitudes vectoriales son todas aquellas que tienen algunas características de las cuales vamos a hablar hoy día. Van a tener módulo, dirección, punto de aplicación y sentido. Normalmente, los vectores son unidades muy comunes. Por ejemplo, la fuerza es un vector, la velocidad es un vector, la aceleración es un vector. Y así vamos a tener muchos otros conceptos que vamos a ir aprendiendo poco a poco en estos cursos de física. Porque la física lo que básicamente trata es de explicar todo lo que nos rodea, la naturaleza, nuestro alrededor, vía ecuaciones matemáticas. Y la ecuación matemática nos ayuda a comprender. Por ejemplo, el mismo uso de la tecnología avanza debido a la física. Bueno, debido a otras áreas de la ciencia, no solamente la física, ¿no? La química, la matemática, etcétera, muchas áreas. Ahora, regresemos a lo que es un vector. Un vector tiene módulo. El módulo básicamente es el valor. Por ejemplo, si yo te hablo 5 metros por segundo, su módulo 5. Bueno, 5 metros por segundo. No me interesa si es a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Su módulo es un número, el número que vale, ¿no? Ahora, también vamos a tener la dirección. La dirección es el ángulo. O sea, yo voy a agarrar un sistema de referencia, como el de acá, mira. El de acá esto es X, y aquí va a haber un ángulo. Ese ángulo va a ser la dirección a la que está dada. Por ejemplo, si yo me moviera al norte, el ángulo sería 90, porque el norte va hacia arriba. Si yo me moviera a 45 grados, sería más o menos como justo en el punto medio, como una bisectriz, más o menos como esta. 30 también podría ser un poquito más, 25, etcétera. Entonces, la dirección está dado por el ángulo que forma el vector con el eje que vamos a llamar eje X positivo. El punto de aplicación, ¿dónde está aplicado? Está dado por el origen del vector. Aquí, en este problema, el origen del vector va a estar, por ejemplo, en este puntito de acá, porque va a tener un punto de aplicación. Y el sentido, ¿no? El sentido es la dirección. Oración, ¿no? Dirección del vector. Lo indica de la punta de la cabeza de la flecha. Por ejemplo, esta flechita indica la gráfica de un vector básicamente es una línea con una flechita y va a tener un ángulo, va a tener un valor, un módulo y va a tener un punto de aplicación, un sentido. Esas son las cuatro principales características de cualquier vector. O sea, una fuerza tiene que tener esto, tiene que tener módulo, dirección, punto de aplicación, sentido, una velocidad, una aceleración y muchas otras cantidades vectoriales. Ahora, cuando nosotros hablamos de cantidades vectoriales, no hablamos de un único vector, ¿cierto? Ponte, si tú tienes un carro, el carro, ¿cuántas fuerzas se efectúan? Ponte, si yo quiero mover el carro o empujarlo, ¿cuántas fuerzas podrían actuar? Ponte una persona por la derecha, por la izquierda, el mismo motor, otra fuerza más. Entonces, en un cuerpo pueden haber muchas fuerzas, pero como la matemática nos ayuda y nos dice, ¿sabes qué? Todas estas fuerzas no las necesito tantas, quiero solo una. A esa única se le llama un equivalente, o en otras palabras, una resultante. Es como si yo te aplicara una fuerza para la derecha de 5 y una fuerza para la derecha de 6 es equivalente a una fuerza para la derecha de 5 más 6, 11. Eso es lo que quiere decir. Pero los vectores a veces no son tan sencillos, a veces tienen que ver con un poco de geometría, van a tener algunas fórmulas. El día de hoy solamente vamos a hablar de la parte teórica. No vamos a hablar tanto de la parte numérica. Poco a poco vas a ir aprendiendo más acerca de estos temas, pero es interesante que sepas que la resultante es un vector suma que reemplaza todo el sistema. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo se suman. Lo más curioso es que los vectores no se suman uno por uno, ¿no? O sea, no se suman 2 más 3 5, no necesariamente. Dependen íntegramente del ángulo, dependen de la forma geométrica en la cual estén. Por ejemplo, vamos a tener un método muy conocido que es el método del paralelogramo. El paralelogramo es, tú juntas estos dos vectores, por ejemplo, yo quiero hallar A más B. Si A vale 3 y B vale 4, la suma no es 7, no necesariamente, porque depende del ángulo. Lo juntas, haces un paralelogramo es un paralelo acá, paralelo acá, paralelo acá, paralelo acá, y el módulo de esto es la resultante. Entonces es un tema geométrico. Inclusive tiene una fórmula, pero no vamos a hablar todavía de la fórmula, solo quiero que sepas que el método del paralelogramo es para dos vectores. Dos vectores los juntas y formas un paralelogramo y el que une, ya está. El que une es el vector resultante.
El método del triángulo es muy parecido, ¿ah? Es muy parecido este método porque el vector B, en vez de estar aquí, yo lo muevo a la derecha un poquito. Mira, el vector B lo muevo a la derecha un poquito y formo un triángulo. Normalmente el método del triángulo funciona para dos vectores, el paralelogramo también. Pero si tengo demasiados vectores, puedo usar el método del polígono, poner uno detrás del otro. Cabe resaltar de que si es un polígono cerrado, la resultante será cero. Y básicamente de eso vamos a hablar. Hemos hablado de la parte teórica. No te olvides, hay tres métodos. Ah, claro, también hay diferentes tipos de vectores. Y vamos a responder las preguntas. El día de hoy es una parte teórica, luego ya veremos un poco más de la parte operativa. Pero poco a poco, poco a poco. La parte de física tiene su parte teórica, tiene su parte aplicativa, operativa, matemática. El día de hoy es la parte teórica. ¿Qué es un vector entonces? Un vector es un ente imaginario. Esa palabrita ente es interesante comprenderla un poquito. Un ente es un número, por ejemplo. El número es un número imaginario. Dime el número 2. ¿Dónde está el número 2? ¿El número 2 a qué huele? ¿El número 2 qué color tiene? ¿El número 2 cuánto pesa? No existe el número 2. El número 2 es algo imaginario que nosotros describimos para describir la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor. Igual un vector. No o la velocidad de 3 metros por segundo hacia la derecha. Eso es un vector, es un ente imaginario, algo que nosotros describimos para determinar, pues, o describir la velocidad que tiene un móvil que se va hacia la derecha, ¿no? Ahora, representa cualquier magnitud vectorial, se caracteriza por, como te he dicho, lo principal, módulo, dirección. O sea, debe tener un valor numérico, y hacia qué dirección está, al norte, al sur, al este, sureste, sur 20 grados, este, etcétera. Puede haber muchas cosas, ¿ok? Entonces, ahí esa es la idea de un vector. Entonces, es como si te estuviera enseñando cuando eras pequeñito y te enseñaron qué son los números. Los números, el uno, el 2, el 3. Ahora te estoy enseñando vectores, son nueva herramienta matemática. Es una nueva herramienta matemática para describir la naturaleza. El punto de aplicación está dado por el origen del vector. Todo vector tiene su origen. El origen del vector, punto de aplicación. ¿Qué cosa es la resultante? Como te he dicho, es un vector que reemplaza todo un sistema de vectores. Tú lo puedes poner con tus propias palabras, ¿no? Un único vector que, eh, que es equivalente a varios vectores, ¿no? Es como decirlo, ¿no? Ponte, yo tengo en un salón 20 personas. Cada una persona pesa de 50 kilos, la otra 60, la otra 40, la otra 80, etcétera. Pero yo puedo poner un equivalente a una gran masa que equivalga al peso de todos ellos juntos, para no estar haciendo uno por uno. Algo así es un vector. Un vector es un equivalente de todo el total de vectores que hay en un cuerpo. La resultante de un conjunto de vectores que forman un polígono cerrado es cero. Ahora, o sea, como te había dicho, los vectores, dos vectores, el vector 3 y el vector 4, su resultante puede ser 7, sí, puede ser 8, puede ser 9, puede ser muchos valores dependiendo del ángulo. Ahora, pero si es que estos forman un polígono cerrado, se hacen cero. Es como cuando tú dices, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a empujar un carro hacia la derecha con 9 newtons y hacia la izquierda con 9 newtons. ¿Cuánto es el resultante? Cero, porque se anulan. Pero eso está fácil, son dos vectores. Imagínate que fuesen muchos vectores. ¿Puede ser cero? Sí, si es que el polígono que forme con esos vectores se hace cerrado. ¿Y está? La orientación del vector es el sentido. ¿Cómo se lee esta cuestión de acá? Mira, cuando hay dos rayitas, el vector A con una flechita, esto se lee módulo. La física tiene un lenguaje matemático. Por último, mejor dicho, tú has ido aprendiendo poco a poco en la matemática diferentes tipos de lenguaje. Por ejemplo, en la cruz, tú ya sabes qué significa la suma. Una aspa, sabes qué significa multiplicación. Y ahora, cuando veas dos rayitas, vas a ver qué significa módulo. Módulo del vector A. El módulo, ¿qué es? El tamaño, el valor, ¿no? No es siempre positivo, obviamente, porque es un tamaño, los tamaños no pueden ser negativos. Se llaman vectores opuestos cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentidos diferentes. Lo que te he dicho, ¿no? Un carrito que tú tengas 5 newtons a la derecha, 5 newtons a la izquierda, son vectores opuestos y justo su resultante de esos dos va a ser cero. Ese es el detalle de los vectores. El método del triángulo, el resultante se obtiene de unir el origen del primer vector con el extremo formando un polígono de tres lados. ¿Qué cosa es un polígono de tres lados? Un triángulo, ¿no? Polígono es un poquito de geometría, toda aquella figura que tiene muchos lados, polígonos, ¿no? Polígono, y como este te dice que es de tres lados, triángulo.
Ese es el método del triángulo. Para obtener la resultante máxima de dos vectores, la resultante máxima se obtiene sumando. La resultante mínima se obtiene restando. Ahora, la resultante, y cualquier otro tipo de resultante ya depende del gráfico, ¿no? Puedes aplicar el método del triángulo, el método del paralelogramo, dependiendo del ángulo que estos formen. ¿Ok? Entonces, no te olvides, por favor, los conceptos. La parte teórica es la que hemos visto el día de hoy. Poco a poco nosotros vamos a ver más acerca de los temas operativos. El día de hoy no es un tema muy complejo, solo hay que aprender a leer un poquito y acostumbrarnos un poco con el tema de vectores. Nos vemos en una siguiente oportunidad.